Hola, buenas noches. ¿Me podrían decir si ya pueden ver la presentación? Porfa. Sí, Ya, los doctora, veo. ya estoy. Bueno, pues voy a tratar de ir rápido porque ya sé que es tardecito y varios ya tienen que descansar. Y pues vamos a iniciar con un caso clínico. Es una paciente femenina de 52 años de edad que acude a consulta de primera vez, pues en un centro de salud como antecedentes heredofamiliares. Tiene bueno, su padre y su hermano tienen diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, su madre con diagnóstico de dislipidemia y su padre con diagnóstico de hipertensión arterial. Como antecedentes personales patológicos, tiene una colecistectomía de hace 5 años, histerectomía de 6 años por sangrado uterino anormal, secundario a un mioma, y refiere haber llevado otros tratamientos discontinuos por dislipidemia en varias ocasiones. Y como antecedentes personales no patológicos, pues niega tabaquismo y niega alcoholismo. En la consulta, pues se toman signos vitales, se encuentra una TA de 130-85 milímetros de mercurio, tiene un índice de masa corporal de 30 kilogramos por metro cuadrado y no se encuentra edema en extremidades inferiores. También acude con algunos estudios de laboratorio, entre ellos, pues, la biometría hemática, química sanguínea, pruebas de función hepática y electrolitos séricos se encuentran dentro de valores normales. También acude con un perfil de lípidos en donde el colesterol total está en 180, el LDL en 120 y HL en 40. La glucosa en la química estaba en 115 y también lleva una hemoglobina glicosilada que está en 6,2%, un ego que se encuentra normal. Y pues este caso son dos preguntitas. La primera es que cuáles serían los diagnósticos de la paciente y qué medidas se deben implementar con la paciente. En la primera tenemos cuatro opciones. Es una paciente normotensa que tiene dislipidemia tipo HDL y que tiene diabetes. La B es una paciente hipertensa, normocolesterolémica, prediabética. Eh, la otra opción es normotensa, normocolesterolémica, prediabética. Y por último, si es hipertensa, normocolesterolémica y prediabética. Y bueno, de la segunda pregunta es qué medidas se deben implementar con la paciente. Primero es dieta, ejercicio físico, metformina 850 miligramos al día y repetir la hemoglobina glicosilada en un año. B, dieta, ejercicio físico, seguimiento en 2 años con nuevos laboratorios. C, dieta, ejercicio físico y usar un inhibidor de la DPP4. O por último, dieta, ejercicio físico, seguimiento en unos años con una nueva hemoglobina hemoglobina glicosilada. Bueno, para iniciar, pues en la primera tenemos una paciente que se encuentra con cifras tensionales normales. Los laboratorios de colesterol igual se encuentran dentro de valores. Sin embargo, la hemoglobina glicosilada está en 6,2%, entonces es una paciente que se encuentra dentro de los rangos para prediabetes. Las medidas que se implementan con ella, pues son dieta, ejercicio físico y seguimiento en un año con nueva hemoglobina glicosilada. La guía que me tocó pues presentarle a ustedes es la de prevención, diagnóstico, métodos de control ambulatorio y referencia oportuna de la diabetes mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención.
Esta guía nos define la diabetes como creo que muchos sabemos, como una patología endocrina caracterizada por pues un cuadro de hiperglucemia secundaria a una inadecuada secreción de insulina y pues por lo mismo una inadecuada acción de esta. Entonces va a llevar a que en el organismo pues no haya una buena autorregulación y liberación de la glucosa pues se va a ver alterada. Y recordando que es una enfermedad multifactorial. Como factores de riesgo, pues encontramos la verdad que varios factores. Sin embargo, la guía nos menciona estos. Primero es la edad, en pacientes mayores de 45 años, sin embargo, últimamente pues sí se han visto casos en pacientes más jóvenes, el antecedente familiar y aumenta el riesgo cuando es un familiar de primer grado, madre o padre. Que haya la existencia de hipertensión arterial, de dislipidemia, el sedentarismo y la GPC nos lo define como un sedentarismo mayor de 11 horas. Diagnóstico de prediabetes, glucosa alterada en ayuno o situaciones que nos lleven a una intolerancia a la glucosa. Ay, aquí les repito el sedentarismo. Y en el caso de las pacientes femeninas, pues que haya el antecedente de diabetes gestacional. Bueno, y en esta tablita traté de resumirles lo más que podía, pues todo el apartado de factores de riesgo que nos engloba la GPC. Y pues aquí les puse el factor de riesgo, la vez o la cantidad de veces que nos elevan el riesgo de padecer la enfermedad y la intervención que propone la GPC. Primero es el sedentarismo, que sea mayor de 11 horas. O otra manera que nos decía es que fueran más de 5 horas viendo la televisión o algún dispositivo electrónico que implicara estar sentado. Nos eleva a 1,91 veces más la, la predisposición o el riesgo de padecer diabetes. Sin embargo, nos da la alternativa de la intervención, que es como, pues en lo que se basa el primer nivel de atención, que es informar, que es educar a la población, entonces informar sobre los beneficios de un estilo de vida saludable, un estilo de vida activa y que se realice 30 minutos al día de actividad física. El otro factor de riesgo es el síndrome metabólico, que nos implica una alteración de la glucosa en ayuno o el aumento del perímetro de la cintura, que también se tiene que considerar para el diagnóstico de esta patología. Eleva el riesgo de padecer diabetes de 3 a 4 veces más. Y para esto se tienen que hacer tamizaje del síndrome metabólico en la población de alto riesgo para diabetes. El sobrepeso y la obesidad, algo que se ve muy relacionado con esta patología, aquí nos marcaba eh, que cada unidad del índice de masa corporal que está por arriba de lo normal nos representa un 20% de riesgo de padecerla o ir aumentando. El sobrepeso y la obesidad nos va a llevar de 3 a 7 veces más a que se encuentre esta patología o se desarrolle esta patología en el paciente. Y como intervención, pues en cada consulta se tienen que hacer medidas de prevención, se tiene que calcular el índice de masa corporal del paciente, medir el perímetro de la cintura y pues establecer medidas terapéuticas específicas según la situación del paciente. Y el antecedente familiar también, si es monoparental, va a representar 2,7 a 3 veces más de padecer diabetes si ambos padres están enfermos o tenían la patología, hasta 5 veces más de padecer diabetes. Entonces, pues se tiene que hacer un buen interrogatorio y si esta patología en los padres apareció antes de los 50 años,
pues se eleva aún más, representa que es alrededor del 5% de 5 veces más de padecer diabetes. En el caso de las pacientes femeninas, el antecedente de diabetes gestacional, que sí nos eleva bastantito el riesgo de padecer diabetes posterior al embarazo, que son de 7 a 8 veces. Entonces, en cada embarazo que tenga la paciente, si es una paciente joven y que planea otro embarazo, pues hay que llevar una buena planificación, un buen control y implementar medidas de prevención. El tabaquismo, como bien mencionaba pues Greg en la diapositiva anterior, una de las preguntas hablaba sobre la fisiología o fisiopatología de cómo se relacionaba el tabaquismo con la insulina en el cuerpo. Entonces aquí vemos que representa del 14 al 39% de padecer diabetes tipo 2. Y las patologías que están relacionadas con la resistencia a la insulina que nos menciona la GPC, pues es el estado de prediabetes, que tenga una hemoglobina glicosilada bueno, aquí es 6,4%, aquí me equivoqué, y una glucosa en ayuno mayor a 100 miligramos sobre decilitro, el síndrome ovario poliquístico, hígado graso no alcohólico y el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces vemos que son patologías que nos elevan el riesgo de padecer diabetes, y pues las mismas estrategias que hemos estado viendo, una vigilancia anual, las modificaciones en el estilo de vida, apego estricto al tratamiento según la patología preexistente. Bueno, acá también les puse este, una tablita en donde nos habla acerca del índice de masa corporal y cuántas veces nos eleva más el riesgo. A mayor índice de masa corporal, pues mayor riesgo va a tener el paciente de padecer diabetes. Y si recordamos, en el caso de la paciente tenía un IMC de 30 kilogramos por metro cuadrado, entonces ya tenía un riesgo bastante elevado de padecer diabetes. En cuanto al tamizaje y diagnóstico, nos clasifica en dos a los pacientes de bajo riesgo, que es a partir de los 45 años, en los que se tiene que repetir alguna prueba de tamizaje cada 3 a 5 años, como es la hemoglobina glicosilada, la glucosa en ayuno, la curva de tolerancia a la glucosa. Y los pacientes de alto riesgo, en donde, pues, en ellos existe alguna condición que aumente el riesgo de padecer o de desarrollar diabetes, y en ellos se recomienda realizar la hemoglobina glicosilada de manera anual. Aquí les pongo la tablita de criterios diagnósticos de diabetes, eh, que ya vimos bastante bien con Greg. Sin embargo, pues para tenerla presente, que la glucosa en ayuno sea mayor de 126 miligramos sobre decilitros, considerando el ayuno como la no ingesta calórica de al menos 8 horas, que en la curva de tolerancia a la glucosa pues sea mayor de 200 miligramos sobre decilitro en las 2 horas, la hemoglobina glicosilada de más de 6,5%, y el cuadro clínico más del cuadro clínico más la glucosa al azar, en donde el paciente pues presente síntomas clásicos de hiperglucemia y una glucosa plasmática al azar mayor de 200 miligramos sobre decilitro, o que el paciente se encuentre en una crisis hiperglucémica. Bueno, ¿qué pasa en dado caso que a un paciente le hagamos dos estudios y en uno de ellos se encuentren resultados normales, pero en otro pues hayan resultados anormales? En caso de que el paciente esté asintomático, pues se tiene que considerar que se repita la prueba que salió anormal, y pues muy independiente de esto, se tienen que implementar medidas de prevención, que es a lo que hace mucho hincapié esta guía, que se modifique el estilo de vida del paciente. Bueno, y en cuanto a la prevención, tenemos varios puntos. Una es las modificaciones del estilo de vida. La guía de la ADE en 2018 recomendaba una reducción del 7% del peso corporal en
3 meses, reducir la ingesta calórica diaria de que sea de 500 a 600 kilocalorías al día, la actividad física de al menos 150 minutos a la semana o 30 minutos al día, 3 veces a la semana. Ejercicio anaeróbico de moderada intensidad, si recordamos, la mayoría de los pacientitos que tienen factores de riesgo o la mayoría de los pacientes que son diabéticos, eh, pues son pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, entonces se tienen que cuidar también, este, pues todo el esqueleto axial, todas las articulaciones, entonces recomendado el ejercicio anaeróbico. La reducción de lípidos totales en la dieta, el seguimiento de los pacientes que tienen alto riesgo, que tienen diversos factores de riesgo, y el uso de la metformina en pacientes prediabéticos estaba un poquito en controversia. Sin embargo, nos menciona que los pacientes que tienen diversos factores de riesgo, que tienen valores elevados de glucosa y que o sea, que al haber aplicado todas las medidas de prevención y todas las modificaciones del estilo de vida que se le han, pues dicho, que se le han recomendado durante 3 meses y no hay mejoría del paciente, entonces se puede utilizar este fármaco. Y el tratamiento pues igual, creo que Greg le explicó muy bien. Y aquí nos hace hincapié o se enfoca más en la parte de la educación. Sin embargo, sí nos hace referencia a la insulina y al tratamiento farmacológico. Entonces, en este esquema lo clasifiqué o lo dividí así. El primero, y es en lo que nos tenemos que centrar en los pacientes que aún no han desarrollado esta patología, es en educarlos, es en proveer fundamentos para que ellos puedan tomar decisiones que disminuyan el riesgo de desarrollar esta enfermedad. eh, Darle las herramientas para que puedan tener o hacer actividades que beneficien a su salud, que sean pacientes que se manejen de una manera integral, multidisciplinaria, no solamente el médico general, sino también pues las visitas de enfermería, que en caso de contar con nutriólogo, pues entonces también hacer uso de ese recurso y pacientes que se les pueda invitar o que puedan acudir a programas de apoyo. Estos programas tendrían que ser de más de 10 horas a la semana, sin embargo, muchas veces es imposible esta última, pues como que cumplan este requisito. Y la segunda opción de tratamiento o el segundo punto aquí es la insulina. Y la GPC nos recomienda o nos indica que todo paciente que tenga descompensación metabólica o que tenga hiperglucemia sintomática al momento del diagnóstico, se tiene que iniciar el tratamiento con insulina y ya después se puede retirar una vez que el paciente se encuentra estabilizado, se retira la insulina y ya se implementa un tratamiento pues oral, ya sea con metformina o algún otro fármaco que sea doble terapia, dependiendo las necesidades del paciente. Y también se usa la insulina, pues en el caso de la crisis hiperglucémica, en la que pues se maneja con insulina y se le da su referencia a segundo nivel de atención. Y por último, es el tratamiento farmacológico. Como bien sabemos, la metformina es el medicamento o el fármaco de primera elección en los pacientes diagnosticados con diabetes y se inicia a dosis bajas, se va a ir ajustando acorde al nivel de hemoglobina glucosilada cada 3 meses. Y pues hay contraindicaciones para el uso de metformina. Ahí se las puse en la parte de arriba, son dos: que el paciente se encuentre con una enfermedad renal crónica en un estadio 4 o 5, es decir, que la tasa de filtrado glomerular
sea menor a 30 mililitros por minuto o pacientes que tienen falla hepática. También se da en pacientes que tienen una hemoglobina glicosilada mayor al 1,5% con base al nivel normal, iniciando no nada más con metformina, sino con algún otro fármaco. Se debe considerar sobre otros hipoglucemiantes, además a los inhibidores de la DPP4, los agonistas del receptor de GLP-1 y los inhibidores de CGLT2. En cuanto al manejo de las complicaciones, al diagnóstico y manejo de las complicaciones, pues realmente como bien sabemos, la diabetes es una enfermedad crónica que va afectando muchos órganos. En este esquema me gustó porque creo que nos va dando una idea de qué tanto afecta al paciente cuando no lo tenemos bien controlado. Nos condiciona pues enfermedades cerebrovasculares, retinopatía diabética, enfermedades coronarias, pues estenosis aórtica abdominal, enfermedad renal, que igual es común en estos pacientes, que tengan neuropatía y lo que creo que conocemos mucho y que vemos mucho en el internado, pues fue el pie diabético. Entonces, en estos pacientes es recomendable que se tomen, pues, laboratorios para valorar los lípidos en sangre, que se controle, sea un control de la presión arterial, sea o no sea hipertensión, que haya un control del peso corporal y si es posible que haya una reducción de vigilancia de las complicaciones como es la polineuropatía, la retinopatía, la nefropatía, que se tiene que valorar con otros estudios, y el cálculo del riesgo cardiovascular. Nos mencionaba la GPC sobre el uso de el cálculo de la fórmula de Framingham. Sin embargo, que no estaba como establecido que fuera esa, pero es la que más se ocupa. Y pues en estas tablitas les traté de resumir lo que tenemos que hacer de acorde a alguna patología o a la complicación asociada, y lo que nos va indicando la GPC pues viene a un lado. Se recomienda que a los pacientes recién diagnosticados se les realice un electrocardiograma en reposo y se tiene que volver a hacer de 3 a 5 años en caso de que esté normal, o que se refiera a segundo nivel de atención en caso de que presente alguna alteración o que el paciente como tal tenga datos compatibles con alguna enfermedad cardiovascular. Aquí al lado les puse lo que la GPC nos dice sobre como los requisitos o algunos puntos que se tienen que tomar en cuenta, que sean pacientes mayores de 40 años, que tengan diabetes con más de 15 años de evolución, o si el paciente es mayor de 30 años, de que haya presencia de daño a órgano blanco, o que tenga más de un factor de riesgo cardiovascular, que son pues todos estos. También les menciono aquí lo que es el perfil de lípidos, y se tiene que repetir anualmente. En caso de que salga alterado, pues se tiene que iniciar un tratamiento con alguna estatina. Atorvastatina, creo que es de las más comunes. Y se tiene que repetir el tratamiento de 3 a 6 meses. Porque este tratamiento pues va a ir de acuerdo a las metas. Y en caso de que los triglicéridos se encuentren mayor de 500 hasta 1000 miligramos sobre decilitros, pues se tiene que iniciar tratamiento con fibratos. Entonces, con el fin de que se prevengan algunas otras patologías, como es la pancreatitis, y se tienen que implementar modificaciones del estilo de vida. Los pacientes que tienen este diagnóstico de hipertensión arterial, pues también se tiene que tener cierta meta en cuanto a las cifras de tensión arterial,
que son de 130 a 140 sobre cifras menores de 80 milímetros de mercurio. Para valorar la nefropatía diabética, tenemos que solicitar estudios para valorar la función renal y la que nos menciona la GPC es la cuantificación de albúmina de creatinina en orina de 24 horas y calcular la tasa de filtrado glomerular. En cuanto al tamizaje de la retinopatía diabética, pues se opta por referir al paciente al oftalmólogo y se tiene que hacer se tiene que hacer cada año o cada 2 años, dependiendo si el paciente nos refiere a alguna alteración en la visión. Y también se tiene que evaluar pues la presencia de la neuropatía o polineuropatía o existencia de úlceras en los pies, que es en donde más común se da. Y se tiene esto, pues lo valoramos en cada consulta que tiene el paciente. Valoramos la sensitividad del paciente y pues también ver si hay factores de riesgo que nos conlleven a que pueda existir neuropatía o úlceras, que es que hay hiperglucemia, hipertrigliceridemia, que el índice de masa corporal sigue elevado, el paciente siga con un hábito tabáquico o que tenga hipertensión arterial. Y pues aquí viene el algoritmo de la GPC para el diagnóstico. Pues tenemos pacientes que tengan factores de riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Se les realiza una prueba de tamizaje. La prueba de elección es la hemoglobina glicosilada. Y en caso de que no se tenga esta prueba o no se pueda realizar, pues tenemos otras opciones, que es la curva de tolerancia a la glucosa en ayunas y una glucosa aleatoria. Y para esto pues nos van a dar los resultados. Si los resultados no están eh, no se encuentran alterados, pues el paciente pues solo se le hacen recomendaciones para modificar el estilo de vida. En caso de que exista hábito tabáquico, pues hacer hincapié en que se suspenda el consumo de y repetir el tamizaje de 1 a 3 años. Esto va de acuerdo si el paciente tiene o no factores de riesgo. En caso de que el resultado de la prueba de tamizaje haya salido pues positivo, hay dos vertientes. Una, que el paciente tenga hiperglicemia intermedia o intolerancia a la glucosa. En él, pues, se hace bastante hincapié en modificar el estilo de vida y se repite la prueba en 3 a 6 meses. Y el otro es que la hemoglobina glicosilada, pues si haya salido en valores arriba de 6.6 o 6.5%, entonces se da el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y pues ya se establecen las metas de control que se las puso en la diapositiva que viene. Se tiene que hacer modificaciones del estilo de vida y aquí ya se inicia el tratamiento farmacológico con metformina. Se tiene que detectar y se tienen que manejar las complicaciones que presente ya el paciente. Y aquí ya está el algoritmo del tratamiento y las metas de primer nivel de atención. Una vez que tenemos al paciente diagnosticado con diabetes mellitus, pues hay varias opciones que se tienen que considerar. Primero es la identificación de alguna complicación y que tenga que ser valorada por un especialista, como es en el caso de la nefropatía, de alguna enfermedad cardiovascular o la retinopatía. Se tienen que hacer modificaciones del estilo de vida, evaluar el riesgo cardiovascular, se debe implementar o incluir al paciente en programas de educación en diabetes y suspender el hábito tabáquico.
y se va a iniciar con una monoterapia, es decir, con metformina, la actividad física, las recomendaciones que ya les he mencionado y se tiene que hacer se tiene que valorar nuevamente con una nueva cuantificación de hemoglobina glicosilada en los primeros 3 a 6 meses. En caso de que haya contraindicación para que el paciente use metformina, pues se tiene que optar por algún otro em, fármaco o bien considerar el uso de la insulina basal. Si el paciente pues tiene síntomas severos de hiperglucemia o una hemoglobina glicosilada mayor o igual al 10%. En caso de que se logren las metas, pues el paciente va a continuar con su terapia farmacológica y la no farmacológica y el monitoreo normal. En caso de que las metas no se logren, pues ya se considera que a la metformina se le suma algún otro hipoglucemiante no insulínico, como la sulfonilurea, las glitazonas, glinidas, los otros fármacos hipoglucemiantes, o en ese caso se le oferta el uso de insulina más el manejo no farmacológico. Se tienen que valorar los resultados de 3 a 6 meses y repetir la hemoglobina glicosilada. Si no en caso de lograrse metas, continúas con el esquema que ya tiene el paciente, eh, con sus cambios en el estilo de vida y el monitoreo médico. En caso de que no se logren las metas, pues se recomienda la terapia triple o insulina, igual. Se reevalúa de 3 a 6 meses con una nueva hemoglobina glicosilada. Y en caso de que el paciente pues aún no cumple metas, pero hablamos de que es un paciente que se apega al tratamiento. En caso de que este no cumpla metas, pues ya ahí ya no hay otra más que la insulina, la insulina NPH o análogos, o la metformina y otro tratamiento, más la metformina y otro fármaco eh, hipoglucemiante. En caso de que tampoco se logren las metas, pues ya se envía al paciente a segundo nivel de atención. ¿Cuáles son las metas? Pues la GPC nos menciona estas tres: que la hemoglobina glicosilada sea menor a 7%, que la glucosa capilar preprandial sea de 80 a 130 miligramos sobre decilitro o que la glucosa capilar postprandial sea menor a 180 miligramos sobre decilitro. Y pues ya para ir terminando esta plática, pues esta presentación, tengo algunas preguntas que son de la GPC. Primero, ¿cuáles son los factores de riesgo con mayor asociación para desarrollar diabetes mellitus tipo 2? Ahí tienen las opciones. ¿Cuáles son los criterios clínicos con mayor utilidad para definir un paciente con alto riesgo de padecer diabetes tipo 2? ¿Cuál es la prueba con mayor utilidad para realizar el tamizaje de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes que tienen alto riesgo? ¿Y cuál es el estudio, la prueba diagnóstica que se utiliza o que tiene mayor utilidad para diagnosticar esta patología? Y pues le pueden ir poniendo las respuestas en el chat.
ahí veo que sí tienen en algunas preguntas sí tienen las respuestas similares, pero en dos preguntitas como que sí hay discrepancia. En la primera, pues nos pregunta cuáles son los factores de riesgo con mayor asociación para que el paciente desarrolle diabetes tipo 2. Y pues, eh, si es la C, que el paciente tenga obesidad, antecedente de hipertensión, síndrome metabólico, el antecedente familiar de diabetes. ¿Cuáles son los criterios clínicos con mayor utilidad para definir que el paciente tiene alto riesgo? Son los mismos que la pregunta anterior. Hablamos de un paciente, vi que muchos pusieron la opción A y pues yo también pensaba que era esa. Sin embargo, esa ya nos habla de que el paciente es una complicación de la diabetes. Aquí nos habla de pacientes que tienen alto riesgo de padecer diabetes tipo 2. La prueba con mayor utilidad para realizar el tamizaje, yo también pensé que era que se hiciera la glucosa capilar porque es económica, es algo que pues hacemos realmente día a día en la consulta de primer nivel. Sin embargo, no, la GPC menciona que la que se realiza como, como la de elección para tamizaje es la hemoglobina glicosilada y también es el estudio que se realiza para diagnosticar esta patología. Y estas últimas cuatro preguntas. ¿Cuáles son las estrategias preventivas que han demostrado mayor eficacia para disminuir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2? ¿Cuál es la estrategia de tratamiento farmacológico inicial con mayor eficacia y seguridad en los pacientes que tienen descompensación metabólica? Y esto implica pacientes que tienen pérdida progresiva o marcada del peso. ¿Cuál es la estrategia de tratamiento farmacológico inicial con mayor eficacia y mayor seguridad en los pacientes que tienen diagnóstico de diabetes? ¿Y cuáles son las estrategias de tamizaje mayor o más útiles para las complicaciones con mayor asociación a diabetes mellitus tipo 2? Y pues ya pueden ir contestando estas preguntas en el chat. Muy bien. Pues en la pregunta 5, que es ¿cuáles son las estrategias preventivas que han demostrado mayor eficacia para disminuir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2? Pues son las modificaciones del estilo de vida, la reducción de la ingesta de calorías, la actividad física. En la sexta pregunta, que es ¿cuál es la estrategia de tratamiento farmacológico inicial en los pacientes que tienen descompensación metabólica? Es el uso de insulina. En la siguiente pregunta, que es en los pacientes que pues tienen ya el diagnóstico pero no tienen ninguna descompensación, pues es la metformina. Yo les comentaba que es el fármaco de primera elección en los pacientes recién diagnosticados con diabetes. ¿Y cuáles son las estrategias de tamizaje? Para las complicaciones, pues es el perfil lipídico, el control de la TA,
la cuantificación de la albuminuria, el electrocardiograma en reposo. Y pues como perlas, pues son estas seis, que hay una descompensación metabólica y o hiperglucemia sintomática al momento del diagnóstico, que la hemoglobina glicosilada se tiene que hacer anualmente en los pacientes que tienen alto riesgo, que la ingesta calórica diaria en este tipo de pacientes pues es de 500 a 600 kilocalorías al día. Lo que les mencionaba que la ADA de la guía del 2018 menciona la reducción del 7% del peso corporal. En los pacientes que no presentan o que tengan alteraciones mínimas por retinopatía diabética, pues se deben reevaluar cada 1 o 2 años y lo tiene que hacer pues un experto que es el oftalmólogo, y que la metformina es el tratamiento farmacológico de primera elección. En cuanto al dato cultural, pues les puse aquí el zapateo tabasqueño, yo soy de Tabasco, entonces pues esta es nuestra danza folclórica y pues la verdad es que es muy bonita, aquí se acostumbra en cualquier evento, en Día de Madres, en Día de Muertos, en cualquier festividad, pues se acostumbra a que pues se baile este tipo de zapateado. Tiene una historia muy interesante, viene desde la conquista y se le atribuye a un soldado de pues del ejército de Hernán Cortés. Viene del baile, de algún baile típico español. Sin embargo, con la música de ese periodo aquí en Tabasco, pues se fue dando esa mezcla hasta que se dio el zapateado tabasqueño. Es complicado, es de mucha coordinación y se acompaña con tamborileros. Algunas de las piezas más conocidas, si alguno de ustedes se interesa en buscar, pues son estas, las que se bailan para el ritual de la pesca de las sardinas, la danza del baila viejo, la danza del pocho, la de marimba voces del Grijalba, que es Vamos a Tabasco, el manco de león, la flor del maíz, Manuel Pérez Merino, que es la de Villahermosa, la canta una pues cantante, una artista famosa que es Dora María, y la más popular que es la danza del tigre. Pues aquí les dejo la referencia bibliográfica. Ahí tienen el código QR para que ustedes puedan escanearlo e ir directamente a la GPC. Y pues eso sería todo. Gracias, doctor.